En Barcelona se vive una jornada cargada de movimientos importantes que afectan de lleno al FC Barcelona, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Entre las noticias más relevantes destaca la llegada de Nico Williams a la ciudad condal, una incorporación que genera expectativas para el futuro inmediato del equipo. Mientras tanto, el entrenador Hans Flick no se conforma con lo que tiene y ha expresado de manera contundente la necesidad de reforzar la plantilla con nuevos fichajes, dejando claro que el club aún debe moverse para apuntalar la plantilla con al menos un jugador más. Paralelamente, el club parece estar en proceso de dar salida a otro futbolista, en medio de una etapa en la que las decisiones sobre quienes continuarán y quienes partirán cobran mayor relevancia para la planificación deportiva. En el centro de la atención también está la figura de Marc-André ter Stegen, portero titular del Barça, que podría estar en riesgo de perder el brazalete de capitán. El debate interno en el vestuario se intensifica a medida que se acercan las fechas de regreso tras las vacaciones, y el cuerpo técnico, bajo la dirección de Hans Flick, debe evaluar con cuidado si mantener la jerarquía actual o promover un cambio en el liderazgo simbólico del equipo, especialmente teniendo en cuenta que la titularidad del guardameta no está completamente asegurada esta temporada. Por otro lado, fuera del campo, el Barcelona ha dado un paso crucial para cerrar un capítulo complicado de su historia financiera. Después de años enfrentándose a un panorama económico muy adverso, agravado por decisiones cuestionables en la gestión de Josep María Bartomeu y por el impacto de la pandemia mundial de COVID-19, el club finalmente ha logrado saldar la totalidad de las deudas salariales aplazadas con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Este pago final tuvo lugar en junio, completando compromisos que datan desde 2020. Para entender la magnitud de este logro, hay que remontarse a finales de ese mismo año cuando Bartomeu abandonó la presidencia dejando un agujero financiero que amenazaba con colapsar las finanzas del club. La junta gestora que tomó las riendas en ese momento, encabezada por Carles Tusquets, tuvo que negociar con los jugadores del primer equipo para aplazar parte de sus salarios y evitar una crisis aún mayor. Este acuerdo incluyó a una veintena de futbolistas, quienes aceptaron recibir sus pagos en cuotas distribuidas en 8 plazos que se extenderían desde 2021 hasta 2025, concretamente en los meses de junio y diciembre. En total, el club comprometió cerca de 122 millones de euros en salarios y bonificaciones variables diferidas, lo que implicó un esfuerzo titánico de gestión para cumplir con estos compromisos a lo largo de los años. Dentro de esta lista de deudores, destaca la figura de Lionel Messi, que en 2020 percibía un salario anual de más de 47 millones de euros. El astro argentino accedió a posponer más del 42% de su sueldo fijo y la totalidad de sus primas variables, siendo uno de los casos más emblemáticos del plan de aplazamientos. Solo el pago que se hizo este junio ascendió a casi 6 millones de euros. Otro nombre significativo es el de Samuel Umtiti, quien en aquel año tenía un salario que superaba los 23 millones de euros. Aunque rescindió su contrato en 2023, aún se mantenía una deuda de casi 10 millones que ahora también ha sido saldada. Otros jugadores de renombre como Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Philippe Coutinho también formaban parte de esta lista, con cantidades que oscilaban entre los 15 y 22 millones de euros. Incluso futbolistas con montos más modestos, pero igualmente relevantes para el equilibrio financiero, quedaron incluidos en el plan: Dembélé, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Neto Murara, Serginho Dest, Martín Braithwaite y Junior Firpo, entre otros, que tenían cantidades pendientes de pago que iban desde poco más de 1 millón hasta cerca de 5 millones de euros. Sorprendentemente, dentro de la plantilla actual, solo Ronald Araujo y Pedri González mantenían pequeñas cantidades sin cobrar, ambas por debajo del 1 millón de euros. No solo los jugadores fueron partícipes de estos acuerdos, sino también el cuerpo técnico de aquel periodo. Ronald Koeman, por ejemplo, aceptó aplazar gran parte de su salario anual que rondaba los 15 millones de euros, a pesar de ser despedido en octubre de 2021. Él y su cuerpo técnico mantuvieron contratos hasta mediados de 2022, y los pagos pendientes se realizaron escalonadamente entre 2022 y este año. Después de 4 años de austeridad, sacrificios y una compleja reestructuración financiera, el Barcelona puede respirar con más alivio, ya que ha puesto fin a las obligaciones pendientes del pasado, limpiando así un peso importante de sus cuentas. Sin embargo, la recuperación económica del club sigue siendo una prioridad, y cada movimiento en el mercado de fichajes está siendo valorado no solo desde el punto de vista deportivo sino también financiero. Un caso que ejemplifica esta estrategia es el de Francisco Trincao,
delantero portugués que actualmente juega en el Sporting de Lisboa. Trincao, quien fue vendido por el Barça por una cifra cercana a los 7 millones de euros, dejó en manos del club catalán el 50% de sus derechos en caso de una futura venta. Con la ventana de transferencias europea a punto de abrirse, la directiva azulgrana presiona al Sporting para que busque vender al jugador, preferentemente a algún club de la Premier League, donde las operaciones suelen alcanzar valores más elevados. La razón es sencilla. La cláusula de rescisión de Trincao está fijada en 80 millones de euros, por lo que si algún equipo logra llegar a esa cifra, el Barcelona recibiría 40 millones, una inyección financiera importante. El problema es que Trincao se ha convertido en un jugador fundamental para el Sporting, y la entidad lisboeta se muestra reticente a desprenderse de él, a pesar de mantener buenas relaciones con el Barcelona. El temor principal es que la posible salida de Trincao, junto con la del goleador Guedes, podría debilitar gravemente la ofensiva del equipo portugués. En un intento por destrabar la operación, el Barcelona habría encargado a Jorge Méndez, agente del futbolista, que busque ofertas concretas y trate de convencer al jugador para que acepte salir de Portugal. No obstante, la prensa local apunta a que Trincao estaría más inclinado a permanecer en Lisboa, especialmente porque su representante y el Sporting ya habrían llegado a un principio de acuerdo para renovar su contrato hasta 2030 con una mejora salarial significativa. A pesar de ello, los rumores sobre su interés no cesan, con clubes ingleses como Manchester City y Manchester United, este último con la intención de reunirse con el jugador gracias al interés de su exentrenador del Sporting, Rubén Amorim, además de Bayern de Múnich y Arsenal, que también siguen de cerca la situación. En otro frente, el FC Barcelona se prepara para despedir a Pau Víctor, quien se unirá a la lista de jugadores que buscarán nuevos destinos fuera del club. Esto ocurre poco después de confirmarse la cesión de Ansu Fati al Mónaco y la salida de Pablo Torre al Mallorca. Pau Víctor, con apenas 22 años, está evaluando varias ofertas para encontrar un equipo donde pueda tener más minutos y continuar su desarrollo profesional. Diversos equipos de la liga han mostrado interés, y el club catalán parece decidido a repetir la fórmula empleada con Pablo Torre, una venta con opción de recompra. La dirección deportiva ya ha conversado con el joven delantero, transmitiéndole que tiene la puerta abierta para salir si así lo desea, y aunque Hans Flick está satisfecho con su desempeño, existe un acuerdo mutuo sobre la necesidad de que Pau Víctor juegue con regularidad para potenciar su carrera. Entre los clubes interesados se encuentran Getafe, Sevilla, Celta de Vigo, Mallorca, Valencia, Real Betis, Osasuna y hasta el recién ascendido Real Oviedo. Sin embargo, la negociación se complica porque implica una transferencia definitiva, por lo que requiere más tiempo y mayor consenso. El Real Betis aparece como el candidato más fuerte, gracias a la buena relación con el Barcelona. Ya en enero de este mismo año, el Betis había mostrado interés en una cesión para Pau Víctor ante la incertidumbre sobre su inscripción en el primer equipo. Además, el Betis ha expresado su interés en el portero Iñaki Peña, cuya salida podría concretarse mediante la rescisión anticipada de su contrato, permitiendo su liberación este mismo julio. En definitiva, el FC Barcelona continúa su camino de recuperación, no solo a nivel deportivo sino también económico, enfrentando los retos del mercado y tomando decisiones importantes sobre su plantilla. La temporada que viene traerá cambios, tanto los fichajes como en el liderazgo del vestuario, y el debate sobre quién llevará el brazalete de capitán se mantiene como uno de los temas candentes en el seno del club, mientras Hans Flick se prepara para tomar decisiones claves que marcarán el rumbo del equipo en los meses venideros. La situación que atraviesa el FC Barcelona se presenta sumamente delicada, especialmente en la portería, donde el veterano guardameta alemán, quien ha defendido la camiseta azulgrana durante casi 10 años, podría verse desplazado de la titularidad. La apuesta firme del cuerpo técnico parece estar depositada en Joan García, un joven portero que acaba de llegar con la clara intención de convertirse en el dueño indiscutible del arco culé. Aunque Ter Stegen no ha hecho público aún ningún anuncio respecto a su futuro, los rumores apuntan a que el entrenador alemán Hans-Dieter Flick tiene en mente iniciar la próxima campaña con Joan como el guardián principal de la portería. Esta perspectiva genera un debate inevitable entre aficionados y especialistas. ¿Tiene sentido mantener el brazalete de capitán en el brazo de un jugador que podría pasar la mayor parte del año relegado al banquillo? Dentro del club blaugrana, se está gestando una corriente interna que aboga por una renovación en el liderazgo, inspirada en recientes decisiones tomadas por Pep Guardiola durante su etapa en el Manchester City. Allí,
El técnico catalán optó por seleccionar él mismo a los capitanes tras un curso marcado por conflictos con figuras como Kevin De Bruyne y Kyle Walker. Algunos dentro del Barcelona consideran que Flick debería asumir una responsabilidad similar, tomando el mando para elegir a los líderes del vestuario. Guardiola, en una entrevista reciente, confesó que fue la primera vez en su carrera que eligió personalmente a los capitanes, nombrando a Bernardo Silva, Rubén Díaz, Rodri y Erling Haaland como referentes. Explicó que tomó esa decisión porque no le agradaron los sucesos de la temporada anterior y sintió la necesidad de tener el control. En el conjunto catalán, la jerarquía actual está formada por Ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha y Pedri, pero la directiva ya analiza discretamente la opción de impulsar a figuras con mayor influencia dentro del vestuario y mejor sintonía con Flick. Íñigo Martínez, un defensor con amplia experiencia y fuerte liderazgo, aparece como uno de los candidatos más firmes para asumir un rol destacado en este nuevo capítulo. La definición oficial sobre esta reestructuración se espera durante la pretemporada, donde también se discutirán aspectos esenciales como la comunicación directa entre capitanes y cuerpo técnico, así como la jerarquía interna del equipo. En un contexto tan cambiante, la figura del capitán podría convertirse en un pilar estratégico fundamental para garantizar la estabilidad y confianza del grupo. Por otro lado, el club catalán ha mostrado una notable agilidad en el mercado de fichajes, un ámbito cada vez más complicado. La dirección deportiva, encabezada por Deco, junto con Flick, han tenido claras prioridades: revolucionar la portería y reforzar el extremo izquierdo. La primera parte de este plan ya se ha concretado con la oficialización de Joan García, mientras que la segunda está en proceso con Nico Williams, quien se acerca cada vez más al Camp Nou. Este movimiento responde al objetivo de elevar la calidad y competitividad de la plantilla, aunque el club es consciente de que para avanzar en esta línea, todo dependerá de las salidas que se produzcan y del margen salarial disponible para futuras incorporaciones. Con algo más de tranquilidad, Deco intentará cerrar la ventana de fichajes con la llegada de un lateral, y si las circunstancias lo permiten, sumar un jugador ofensivo adicional. Este es el plan principal dentro del proyecto liderado por Flick, quien se tomó un respiro tras la temporada y partió de vacaciones con la confianza de que el Barcelona dará un salto cualitativo este verano. Flick, consciente de la precaria situación financiera del club, nunca exigió fichajes al aceptar el cargo en el verano de 2024. Sin embargo, comprende que ahora se presenta una oportunidad histórica para conformar una de las plantillas más potentes del mundo. A pesar de que el equipo mostró buen nivel durante la campaña anterior, llegó muy desgastado al tramo final, lo que contribuyó a su eliminación en la Champions League. Con ciertos ajustes, el técnico confía en que el Barça podrá construir un bloque sólido para los próximos años. De momento, dos posiciones claves están siendo reforzadas: la portería, con la incorporación de Joan García, y el extremo izquierdo, tras el cambio de enfoque desde Luis Díaz, quien pertenecía al Liverpool, hacia Nico Williams. Flick tiene ahora dos prioridades muy claras. La primera es la búsqueda de un lateral que complemente la defensa, sobre todo en el flanco derecho, puesto que Jules Koundé fue quien prácticamente disputó todos los minutos la pasada temporada. Héctor Bellerín sigue en proceso de adaptación y Eric García se considera una opción de emergencia más que una solución estable. La segunda preocupación es el ataque, donde Flick cree que un delantero suplente ayudaría a dar descanso a Robert Lewandowski. La gran incorporación para la posición de 9 está prevista para 2026, con la ilusión de traer a estrellas como Erling Haaland o Julián Álvarez. Mientras tanto, el club vigila el mercado buscando oportunidades para dotar al equipo de alternativas ofensivas. En cuanto a la incorporación de Nico Williams, la semana que se avecina podría ser crucial. Desde el inicio, la intención del Barcelona fue clara: ejecutar la cláusula de rescisión al comenzar julio, centrándose en el día 2 como posible fecha para oficializar el traspaso, aunque no se descartan retrasos como sucedió en el caso de Joan García. Dentro del club azulgrana, la llegada del extremo procedente del Athletic Club se considera prácticamente un hecho, y recientes indicios apuntan a ello. En las últimas horas, un canal deportivo reveló que el jugador habría reservado un lugar en Cataluña para celebrar su cumpleaños, un gesto que, aunque sencillo, tiene un alto valor simbólico. Nico cumple 22 años el 12 de julio, justo un día antes de que comience la pretemporada del Barcelona, marcada para el 13 de julio,
cuando el plantel se reunirá para los exámenes médicos. Por su parte, el Athletic arrancará antes, el día 9, pero dado que Nico estuvo concentrado con la selección española en la Nations League, su incorporación a la pretemporada del club vasco se retrasaría. La coincidencia de que Nico tenga planes de festejar su cumpleaños en Cataluña cuando la pretemporada del Athletic ya habrá comenzado refuerza las señales de un probable cambio de equipo. Curiosamente, Nico Williams y Lamine Yamal, otra joven promesa, cumplen años en días consecutivos, el 12 y el 13 de julio respectivamente, lo que alimenta rumores de un posible futuro común en el Camp Nou. Mientras tanto, en Bilbao la atmósfera está cargada de tensión. El mural dedicado a Nico Williams, recientemente restaurado, fue vandalizado nuevamente, reflejo de la división que genera su posible traspaso. La afición está partida y el ruido mediático alrededor del movimiento no cesa, aunque la mayoría ya da por hecho que Nico vestirá la camiseta blaugrana. Por su parte, el Athletic Club mantiene su postura firme, dispuesto a resistir hasta el último momento. Apenas horas después de que se filtrara la noticia de que el jugador habría comunicado su intención de marcharse mediante el pago de la cláusula de rescisión de 58 millones de euros, la directiva vasca declaró una verdadera guerra contra el Barcelona. En un comunicado oficial, el Athletic agradeció a la Liga por la reunión mantenida y dejó claro que defenderá sus intereses hasta el final, respetando siempre las normas del fair play financiero que rigen en el fútbol español. La tensión ha escalado notablemente en Bilbao, donde se han movilizado institucionalmente para retrasar lo máximo posible la concreción del traspaso. El escenario, sin embargo, está cada vez más claro. El Barcelona se prepara para activar la cláusula de rescisión y abonar la cantidad establecida directamente, sin entrar en negociaciones con el Athletic, una decisión que explica la creciente resistencia del club vasco. En los próximos días se espera que todas las piezas comiencen a encajar y que, al igual que Joan García, Nico Williams sea anunciado oficialmente en breve, sumándose a una plantilla que busca renacer y recuperar la gloria perdida. La tensión, las decisiones estratégicas y la revolución interna en el vestuario marcan el pulso de un club que se prepara para dar un paso decisivo hacia su futuro inmediato. En medio de todo esto, los aficionados culés siguen con atención cada movimiento, debatiendo sobre quién debe ser el verdadero líder dentro del campo y qué futbolistas pueden devolver al Barça a la élite mundial. ¿Seguirá Ter Stegen siendo el capitán mientras su rol titular peligra? ¿Podrá Joan García consolidar su lugar y cumplir con las expectativas? ¿Quién será el próximo en asumir la batuta en el vestuario? Estas preguntas rondan la mente de todos los seguidores, que aguardan con ilusión y cierto nerviosismo una temporada que promete ser muy diferente y llena de cambios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Barça acertará con estas decisiones o que deberían tomarse otras medidas? ¿A quién incorporarías para fortalecer al equipo? La afición tiene voz y mucho que decir en este momento crucial para el club azulgrana.